Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los médicos veterinarios de Manizales, Colombia y del mundo. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en el canal Sala de Emergencias. Les recordamos que activen la campana de notificaciones, den like y compartan a su familia, a sus amigos, compartan con colegas también para que este canal pueda continuar su rumbo, su curso y podamos seguir haciendo videos como estos. Estamos llegando a 700 videos en YouTube y ahí encontrarán videos inclusive en otros idiomas. Alguien me decía que por qué publicaba, hacía videos en otro idioma, pues buscando de todas maneras otro público y para que otras personas conozcan lo que nosotros hacemos acá en la ciudad de Manizales, Colombia. Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, en medicina interna, medicina de cuidado crítico, cuidado intensivo y medicina de especies silvestres. Los invito a todos para que busquen el canal, activen las notificaciones y nos apoyen. Y lo mismo en Facebook, Sala de Emergencias, las páginas Dr. Chica, COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy fundador, y el grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Continuamos esta mañana, hicimos un video del paciente Nina de 11 años de edad, propietario de Ana Patricia Otero. Este es un paciente que ha estado en varios consultorios médicos de la ciudad de Manizales y en Villa María y pues ha venido siendo manejado para un problema cardíaco, pero hoy decidieron, a través de un síncope o un colapso vasovagal que hizo el paciente, decidieron traerlo al consultorio del doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, y él más o menos a las 6:30 de la mañana me llamó, le devolví la llamada y quedamos pues en ver a Nina hoy, ¿no? El video de Nina lo pueden ver en Sala de Emergencias en YouTube, que lo grabamos esta mañana. Ahora en la noche estaremos editando y ya ustedes van a poder ver los videos, más otro tipo de videos que tenemos en el canal. Nina, a raíz para las personas que apenas llegan, que están viendo el video, quiero hacerles como un resumen. Nina es un paciente que viene desde hace muchos años con un problema cardiovascular. Le detectaron un soplo, le dijeron que este soplo era un soplo hereditario, no se le manda absolutamente nada para el soplo. Le mandan un cardial que es una espironolactona con benacepril. Deciden quitarle el cardial porque el paciente estaba haciendo una poliuria polidixia y entonces pensaron que fue por el cardial y lo dejan y le quitan el cardial y le mandan furosemida. La furosemida la están medicando 5 miligramos en la mañana, 5 miligramos cada 12 horas. Es una dosis de furosemida para un paciente que uno sospecha de que tiene que se está congestionando el pulmón. Es un paciente que es una dosis muy baja, diría yo, ¿no? Entonces, pero estos son pacientes que hay que estar en controles, hay que llevarlos al médico veterinario. Si usted tiene un perro o un gato, sobre todo un perro que usted lo saca a pasear, y el perro tiene intolerancia al ejercicio, ya se cansa con facilidad, está jadea mucho en las noches, se hiperventila, se sienta en las nalgas y abre las paticas con las manitos, las abre así de lado, ese paciente se está hiperventilando. Entonces muchos son pacientes que tienen problemas de tipo cardíaco y pacientes que hacen síncopes o colapsos vasovagales. Hay que distinguirlos muy bien de una convulsión o de una catalexia o una narcolexia, que la una tiene que ver con medio ambiente y la otra con un estrés, problemas de tipo conductual y pacientes que entran en un show de miedo y pueden hacer alguno de estos dos, una narcolexia, una catalexia, y lo otro en medio ambiente, una temperatura muy elevada, por ejemplo. Entonces hay que entrar a distinguirlo. Cuando los pacientes con colapso vasovagal hacen colapsos vasovagales, lo que hay que hacerles de Ana Patricia es darles un poquito de agua con sal, ¿sí? Y después de esta agua con sal le vamos a dar Gatorade, ¿ok? Lo otro es un paciente que hay que caminarlo aproximadamente unos 15-20 minutos diarios, despacio. Si es un paciente
muy geronte o geriátrico, pues tampoco yo le puedo hacer una caminada de 5 o 10 kilómetros, para nada, mucho menos si está haciendo un calor impresionante. Muchos de estos pacientes caminando, los he visto yo con los pulpejos digitales totalmente lacerados por la caminata y por el piso que está caliente, ¿no? Inclusive hay zapatos para ellos, pero si uno saca la mascota con un zapato, entonces todo el mundo, acá vivimos en un país en vías de desarrollo y la gente pues comienza a decir cosas, pero uno debe hacer lo que uno considera para la vida de uno, para ellos, sin importar lo que piense absolutamente nadie. Pero también esa es una opción cuando sale uno a caminar con ellos. Yo a mi perrita le tengo zapatos. Eso. Ya lo otro, entonces cuando sospechamos de un paciente así, llevarlo al médico veterinario para que el médico veterinario, si no es cardiólogo, lo remita a especialista y pues se pueda esclarecer un diagnóstico por una cardiopatía de control del paciente. Paciente que viene siendo manejado con Pimovendan, al ingreso hoy al consultorio, pues ingresó por un colapso, los colapsos vasovagales, tan pronto el paciente cae al suelo y recupera la presión ortostática, o sea, él queda nivelado, el paciente vuelve y recupera el sentido más o menos en 1 o 2 minutos, a diferencia de una convulsión, a diferencia de una catalepsia que el paciente puede durar hasta 60, 30, 40, 60 minutos inconsciente. En la narcolepsia también sucede lo mismo, lo que pasa es que el uno es por factores ambientales y el otro es por estrés. Entonces, tan pronto el paciente recupera los niveles de oxígeno y glucosa, él recupera fácil y se puede pensar o subrogar que es un colapso vasovagal. El paciente que le hicimos unos exámenes hoy, en los exámenes, en el examen semiológico del paciente encontramos un paciente con ritmo sinusal entre comillas, pero un paciente que estaba haciendo unas ondas R9 equidistantes. Era lo único que le faltaba para hacer ritmo sinusal, porque estaba haciendo una frecuencia cardíaca de 98, estaba haciendo ondas P en todos los complejos, PRTCA, QRS, no había ningún tipo de bloqueo, ondas P que no se conducen ni nada, para nada. Lo uno esta arritmia pues está siendo manejada con Pimovendan. Conocí un paciente con un bloqueo de grado 3, un bloqueo completo de rama, y este paciente manejado con Pimovendan, ya luego se le hizo el electrocardiograma, un paciente que estaba haciendo ya un bloqueo de 2.º grado, un paciente muy compensado, ¿no? Para aquellas personas que les gusta la cardiología, entonces vamos a leer bloqueo de 2.º grado, bloqueo de 3.er grado y eso. Bueno, sobre eso tenemos también unas charlas en el canal Sala de Emergencias para no extendernos, sobre bloqueos, sobre soplos, todo esto. Bueno, le tomamos una glucosa debido a que el paciente a veces hacía poliuria, polidixia, por eso le quitaron el cardial, por eso le suspendieron la espironolactona, el benacepril, le manejaron furosemida, pero a una dosis muy baja, porque también que si le aumentaban la dosis de furosemida comenzaba con mucha polidixia y poliuria. Pero ¿y qué vamos a hacer, Diana Patricia? A veces a un paciente hay que manejarle un medicamento y tanto cuanto, o sea, tanto espero yo de ese medicamento, en que me puede suceder de efectos colaterales, pero son cosas que suceden, ¿no? Y que me quisiera... Sí, porque la furosemida es diurético y lo que hace es disminuir la entrada de sangre al corazón, o sea, ayudarle en la precarga cardíaca para que el corazón no le llegue tanta sangre, porque él no está trabajando bien. Entonces al corazón no llega a recibir tanta sangre, él trabaja ya un poco más descansado. Y si mejoramos la salida de sangre del corazón, que tiene que ver con la presión arterial, entonces mejoramos la llegada de sangre a los pulmones y al organismo, y ya el corazón tiene que trabajar más descansado, lo que es el gasto cardíaco, que es el latido por minuto, la frecuencia cardíaca en un minuto, por lo que eyecta en un minuto. En humanos, por ejemplo, son 5 o 7 litros, en animales pues depende del animal. Hay animales que bombean, un elefante puede bombear 200 litros por minuto, ¿sí? Entonces esa es una jirafa, tiene que bombear también mucho para poder subir esas presiones hasta 2,5 metros que después del corazón hacia arriba y compensar esas presiones. Entonces siempre hay que tener en cuenta esos factores, ¿no?
paciente que estaba haciendo una hipertensión, la presión arterial media estaba en 154, una presión arterial elevadísima. Ya después de 140 hay una hipertensión o hipertensión grado 1, y esa hipertensión en 154 pues se considera como una urgencia hipertensiva. Aumentando un poco más toca tratarlo como una urgencia hipertensiva, y aumentando un poco más tocaría tratarlo como una emergencia hipertensiva y paciente hospitalización. Por el momento pues vamos a manejar los medicamentos, lo que necesita. Es un paciente que no está, se está manejando con estatinas. La estatina que está manejando es una rosuvastatina desde hace unos 5 o 6 meses, creo que es, pero hoy se le tomó el colesterol y el colesterol está muy nivelado, está ligeramente alto, pero está en el borderline superior, o sea que no está pues muy elevado. La que sí tiene muy elevadas es los triglicéridos. Entonces los triglicéridos hay que mejorarlos con un acetimiba o un ácido fenofíbrico, ya que la rosuvastatina no ha sido capaz de bajarla, y dieta. ¿Por qué se producen los triglicéridos? Por harinas, ¿sí? Pues la papa, la yuca, la remolacha, el plátano, el arroz, eso me eleva los triglicéridos, ¿sí? ¿Qué me eleva el colesterol? Las grasas. Entonces hay que cuidar eso. Entonces vamos a cuidar absolutamente todo eso. Paciente que a la toma de sangre le encontramos coágulos. La sangre coaguló muy ligero, ¿no? Inclusive yo sospeché de una policitemia, pensé que era una policitemia. Policitemia es que la sangre está muy espesa, ¿sí? No, antes la sangre está más diluida, hay una anemia, porque la anemia es una anemia hipocrómica, microcítica. Hipocrómica, para las personas que no entienden, quiere decir de que la coloración de la sangre está diluida, como diluir la leche en agua, y microcítica, de que el glóbulo blanco está más pequeño, el glóbulo rojo está más pequeño. Los eritrocitos están normales, lo que indica que esa anemia es regenerativa, la médula ósea está funcionando. Es un paciente que a la auscultación encontramos un soplo, este soplo, y al ecocardio también encontramos problemas de coagulación, y estos problemas de coagulación que lo que hacen es de que el paciente se creen remolinos a nivel de las cámaras cardíacas y se produce el sonido del soplo. Entonces siente uno cuando ausculta uno el paciente, siente uno cuando hace... Sí, porque la sangre está en remolino por los coágulos, ¿sí? Y también se encontró, a la auscultación del tórax también se encuentra de que hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio pues también está acompañado de unos estertores en burbuja, como cuando uno coge un pitillo y uno chupa. Entonces se siente más o menos así, y parece que ese proceso inflamatorio también está con coágulos, como los pacientes con COVID, ¿no? Hay una tormenta inflamatoria, esas tormentas inflamatorias hacen que se presenten coágulos, y estos coágulos pues obstruyen el pulmón. Por eso no se pueden ventilar pulmones que no tienen flujo, no se puede colocar sondas endotraqueales a pulmones que no tienen flujo, porque el pulmón colapsa. Es lo que pasa con la mayor parte de los pacientes que entran a cuidado intensivo, pero a veces el paciente no aguanta, necesita que no puede respirar, y es la opción, y ya sabemos muchas veces qué pasa, pero es la opción de tratar de sacarlo adelante. Siempre un respeto hacia los médicos humanos. Los que no me conocen, tengo la escuela médica también. Entonces la sangre muy lipémica, cuando tomamos la muestra de sangre muy lipémica, con contenido de grasa, entonces esos triglicéridos y ese colesterol se van adhiriendo a las arterias, y la arteria llega un momento en que el proceso inflamatorio, el proceso fibrótico es tan tremendo que revienta, y es lo que se llama un aneurisma. Entonces un aneurisma puede suceder en cualquier parte del organismo, en la bifurcación de dos vasos, en donde el vaso se bifurca, se crea un sáculo. Acá donde se bifurca se crea un sáculo,
y ese sáculo se va llenando de contenido, se va llenando de colesterol, de triglicéridos y otro tipo de sustancias nocivas para la salud. Recuerden que Hipócrates decía que la medicina es tu alimento, ¿no? Entonces esa cantidad de eso acumulado llega un momento en que revienta. 1 de cada 20 personas en el mundo tienen aneurismas. De esas 1 de cada 20 personas, muchos llegan a fallecer y no se dan cuenta que tienen un aneurisma. El problema con el aneurisma no es tenerlo, es que reviente. Sí, es que reviente el aneurisma. Y las personas que revientan un aneurisma, los animales que revientan un aneurisma, que muchas veces no son diagnosticados, hacen un problema vascular violento, con un problema neurológico violento, y son pacientes que generalmente, si no se entra a bajar las presiones arteriales intracerebrales, presión de perfusión cerebral, que esta mañana hablamos sobre ello y hay videos sobre ellos en mi canal. Entonces, si no hacemos esto y entramos a sacar el coágulo que hace que el cerebro se comience a herniar a través del agujero magno o el tentorio, el paciente va a entrar y casi siempre entra en un vasoespasmo, y esos pacientes comienzan a hacer en humanos disartrías, hablar enredado y todo esto, y son pacientes que comienzan a delirar. Lo mismo pasa en ellos. El problema es que muchas veces no son diagnosticados. Un saludo para Sergio Rodenas en Inglaterra, neurocirujano y neurólogo veterinario, un hombre a quien conozco y quien es de los mejores neurocirujanos veterinarios que he tenido la oportunidad de compartir con él. Es todo eso. ¿Qué se le mandó al paciente? ¿Qué se le mandó al paciente hoy? Se le mandó un perfil hepático. Como el perfil hepático, colegas, no tiene creatinina, entonces si le sumamos creatinina, hacemos un perfil renal. Como ambos no tienen ionograma, como el perfil geriátrico necesita ionograma, entonces lo que hacemos es mandar perfil hepático, creatinina y un ionograma. Lastimosamente, acá en Manizales, si nos lo mandan a manifestar, no toman gases arteriales, no toman gases venosos, no podemos tomar la presión parcial de oxígeno, no podemos tomar la presión parcial de CO2, no podemos tomar HCO3, bicarbonato, entonces no podemos sacar el anión gap, que es la brecha de iones o la brecha aniónica, para poder entrar a determinar cómo está compensada esa carga de iones negativos y positivos, esos cationes y esos aniones en el paciente. Entonces, lastimosamente, no podemos hacer eso para determinar que un paciente que tiene una acidosis metabólica, por decir algo, ese paciente podamos nosotros decir que esa acidosis metabólica es producida por una cetoacidosis, producida por una cetoacidosis, producida por una acidosis láctica, producida por una insuficiencia renal aguda, por intoxicaciones o por otro tipo de problemas. Entonces no podemos hacer esto. Entonces a veces es complicado, a veces adolecen a nosotros los médicos veterinarios. Los médicos humanos, no creas, yo hablé con un médico humano de un amigo, colega médico veterinario, el doctor Juan Carlos Noreña, que hizo un vasoespasmo con un aneurisma, falleció ahora el 2 de diciembre, y le pregunté al médico que si le habían hecho un Doppler transcraneal, y me dijo: doctor, aquí no manejamos eso, en cuidados intensivos. A veces nos faltan muchas cosas, pero son los gobiernos porque hay plata tomando guita, como se dice, para fortalecer las fuerzas militares y darles motos super lujosas y todo esto, y para la salud y la educación poco. Entonces eso, se le tomó el perfil hepático renal con ionograma, lo ideal sería un ionograma completo, con presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y carbonato, para poder tomar el anión gas y determinar esa acidosis metabólica, cuál es el origen de esa acidosis metabólica. Muchas veces inclusive puede ser hepática. Como el perfil hepático no trae sino colesterol, entonces le sumamos triglicéridos. Lo otro que hicimos por esa hipercolesterolemia al paciente, que se ve a simple vista, mandarle
mandarle una TSH, que es una hormona tiroestimulante, estimulante de la tiroides. Esta se eleva cuando la tiroides, los niveles de tiroides están cayendo, o sea, hay tiroidismo, y esta hormona tiroestimulante desciende cuando los niveles de tiroides están elevados. Entonces está alta cuando los niveles de tiroides, cuando hay un hipotiroidismo, por ejemplo, que es lo que sospechamos. Generalmente los hipotiroidismos hay hipercolesterolemia, hay anemia, ¿sí? El paciente tiene anemia, vamos a esperar el TSH, ¿sí? En machos hay oligospermia, en hembras hay celos irregulares, en las mujeres hay celos irregulares, la mujer no cicla bien, no cicla cada 21 días, a veces cada 28, a veces cada 21, cada 40, a veces no hay ciclos estrales, lo mismo en ellos, hay veces no hay ciclos estrales. Recuerden que el perro Basenji no cicla sino una sola vez al año. Para muchos médicos que vean Basenji de pronto alguna vez en la vida, no vayan a pensar que es un hipotiroidismo, cicla una vez al año, a diferencia de todas las razas que lo hacen cada 5 o 6 meses. Eso. Y no ladra, otra característica del Basenji. Es eso. ¿Qué más se le tomó? Un ratio proteína-creatinina, un urianálisis y un examen coprológico. ¿Qué apareció en los exámenes? Los exámenes aparece una anemia hipotrófica microcítica, las plaquetas están normales, pero en el leucograma hay unas bandas con una desviación a la izquierda de tipo regenerativo, o sea, lo que nos indica que hay un proceso infeccioso que está comenzando y pues lo sospecho a nivel renal. Vale. Ok, entonces no es un proceso inflamatorio, es más bien sí, y no es un proceso inflamatorio como tal porque los nitrófilos están normales, pero puede haber también un proceso inflamatorio. Eso es lo que encontramos, siempre que encontramos las plaquetas están dentro de los límites normales, pero la creatinina del paciente, el nitrógeno ureico está normal, creatinina del paciente en 1.50, lo que indica que hay una lesión renal. Esta mañana le tomamos una refractometría al paciente, Anina, y encontramos una densidad urinaria 1005. Esa densidad urinaria 1005 nos indica una enfermedad renal. Ya no se habla en las nuevas, en las últimas guías de la WS, de la WASABA, de la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios, ya no se habla de insuficiencia renal aguda y crónica, se habla de enfermedad renal. Se encuentra una creatinina elevada, una anemia, el potasio hace unos meses que se lo tomaron estaba elevado, ahora ya no está elevado, el ionograma está normal, lo que son todos los electrolitos están normales, no hay ninguna alteración. Entonces esa anemia que tiene, esa creatinina tan elevada, nos hace sospechar de una hernichosis o de hemoparásitos. Siempre, colegas, que vemos un paciente con hernichosis o hemoparásitos, valoremos riñón. Siempre que veamos un paciente con lesiones renales o enfermedad renal, valoremos hemoparásitos. Siempre hagamos una X4 para hemoparásitos, sino que es costoso y todo va sumando. O si no, hacer una erlichosis, una erlicha solamente, pero no estaríamos valorando los otros 3 hemoparásitos, se nos quedarían y puede estar uno de ellos ahí y no nos vamos a dar cuenta si no se hace todo, pero lo más normal en esta zona es una erlicha. Siempre hacer eso. Lo otro que encontramos, el hígado está perfecto, el funcionamiento, la estructura hepática está bien, las transaminasas están normales, la LT está normal, no hay ningún tipo de fibrosis, ningún tipo de esteatosis, nada, ni que el hígado esté entrando en un carcinoma hepático, por ejemplo, que a veces en ellos hay esteatosis hepática no alcohólica, como en humanos también, y no toman trago, que es lo que le pasa a los alcohólicos. Y no hay ninguna diferencia entre un hígado con una esteatosis hepática de una persona que nunca ha tomado a una persona alcohólica. No hay ninguna diferencia y terminan falleciendo, a no ser que se haga un trasplante hepático o se coja el hígado en una fase en donde está comenzando apenas el daño renal, en donde está saliendo L-adenosina metionina de los hepatocitos, y entonces que se donen metilos activos
a ese hígado por los procesos de transmetilación y transulfuración, donde el resto no se podría hacer absolutamente nada, que realmente son pacientes de trasplante hepático. Hemos visto muchos artistas y mucha gente con trasplantes hepáticos. Creo que Rafael lo tiene, ¿sí? Creo que Rafael lo tiene, pero es Rafael, ¿sí? Es eso, pero a eso tenemos que llegar, a eso tiene que llegar la medicina, a que no nos sorprenda nada y a que todos los pacientes tengan el derecho a la salud y tengan el derecho a que se les haga absolutamente de todo. Lastimosamente hay un llamado para mucha gente, la gente va muriendo y cuando pudieron haber dejado esos órganos para donaciones. Es lindo en los Estados Unidos como hacen el paso de los pacientes que van para donación y van con todos los monitores y todo eso, y todos los médicos, enfermeras y personal hospitalario, como se hacen al lado y lado y pasan con el paciente, los médicos luego se despiden de él y allá está el receptor y él va como donante y ya luego le sacan lo que hay que sacar y otra persona va a quedar con parte de él, esa vida va a continuar de alguna manera. Pero somos muy egoístas en nuestro medio y nunca pensamos en eso. Este pase Nina, la fosfatasa alcalina normal, las enzimas hepáticas normales, estructura hepática, funcionamiento hepático normal. Entonces es eso, la albúmina está normal. Hay 4 parámetros. La materia fecal está con una melena, o sea, con sangre en la materia fecal, y lo mismo en la orina. La orina le hicimos un analítico de orina esta mañana, estamos esperando el del laboratorio. El analítico de orina aparece con eritrocitos en la orina y con hemoglobina en la orina. Una densidad urinaria de 1005 y proteína 0, lo que nos indica pues de que el daño renal es muy posible que apenas está comenzando y podemos ayudarle mucho. Siempre en un paciente renal hay que tomar 4 parámetros, cuáles: hipertensión arterial, esa la tiene elevada, albúmina la tiene normal, ¿listo? 2, ratio proteína creatinina. Si el ratio proteína creatinina está en 0.2, no hay lesión renal. Si el ratio proteína creatinina en perros va de 0.2 a 0.5 y en gatos de 0.2 a 0.4, y en cada una de las especies en las cuales trabaja el médico veterinario, en mi caso por ejemplo con especies silvestres, entonces ya los valores y los parámetros cambian. Quien trabaje con animales, con caballos, con todo eso, si se maneja bien la medicina, como en otras partes del mundo, el paciente se le puede ayudar demasiado y mirar los parámetros normales fisiológicos de esa especie. Cuando la vemos por encima de 0.5 en perros, 0.4 en gatos, olvida. Cuando la vemos en eso, podemos ya determinar que hay una lesión renal. Entonces son 4 parámetros: hipertensión arterial, albúmina, esa está normal, ratio proteína creatinina lo estamos esperando, mañana podemos hacer otro video pequeño. Y el otro parámetro es la azoemia. La azoemia son los niveles de creatinina y de dimetilarginina simétrica en la sangre. La creatinina está elevada, nos faltaría dimetilarginina simétrica. No se la mandé, ¿por qué? Porque todos sus exámenes cuestan un poco de plata. Una dimetilarginina simétrica le vale cerca de 200.000, hay partes donde es más cara o más barata. Entonces, con el ratio proteína creatinina, pero sí necesitamos, siendo un paciente renal, hacer una dimetilarginina simétrica. Es lo mejor. Podemos adelantarnos en el paciente renal. En un paciente renal nos podemos adelantar que va a tener compromisos renales. Al paciente renal hay que buscarlo, al paciente hepático hay que buscarlo, al paciente cardíaco hay que buscarlo, al paciente metabólico hay que buscarlo. A todo paciente hay que adelantarlo nosotros como médicos veterinarios y comenzar a buscar. Y no solamente nosotros. Sin médicos veterinarios no hay One Health, no hay una sola salud. El One Health, una sola salud, debe ser un grupo interdisciplinario entre médicos humanos, médicos veterinarios y el medio ambiente, para poder hacer una buena medicina y una buena salud. Entonces, estos pacientes hay que evaluarlos en todo esto. Estamos esperando la TSH, estamos esperando el analítico de orina, ureanálisis o uroanálisis.
y estamos esperando el ratio proteína-creatinina. Ya el manejo de ella la vamos a manejar con estatinas, la vamos a manejar con ezetimiba para bajar los triglicéridos, la vamos a manejar con espironolactona más benacepril, con cardial o cardio-B, cardial más espironolactona o cardio-B más C, y la vamos a manejar con un anticoagulante de todas maneras para ayudarle a ese problema de coagulación. Es esencialmente el tratamiento de ella y ayudarle a ese riñón. ¿Cómo le vamos a ayudar a ese riñón? Le vamos a mandar quelantes de fósforo. Vamos a manejar un concentrado especializado que tenga fósforo y que tenga niveles de sodio bajos, ojalá el 0.2%, que no sean más elevados, ¿sí? Entonces vamos a buscar un concentrado especializado. Si ustedes tienen la forma, yo se los voy a formular junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. En la materia fecal no se encuentra microbiota, no se encuentran parásitos, pero es mejor entrar a purgarla. Medicina holística, cuando se intoxica un paciente, cuando se manda mucosa compósito, cuando ese paciente se desintoxica ese intestino, muchas veces son pacientes que tienen problemas de piel y muchas cosas se han mejorado solamente con purgar el paciente. Entonces eso vamos a hacer. Acá nos podríamos quedar toda una noche charlando. ¿Alguna pregunta, Diana Patricia? No, todo lo importante es sacar esa chiquita adelante para impulsarlos. Hoy se los dije, medicina 1 más 1 no es 2, estamos en biología, pero lo importante es tener un diagnóstico. Si nada me gano con tener una enfermedad y no tenerla diagnosticada y la enfermedad haciendo su agosto a toda hora y cuando menos piensas ya no hay nada que hacer. Entonces, no siendo más, les agradezco a Diana Patricia, a don Mauricio, ¿sí? Olga Janet Rivera Correa, que es la enfermera veterinaria, que nos hace las grabaciones, y al doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, que por ahí anda. Un abrazo de todas maneras y esperamos que en algún momento se anime con nosotros, porque es una persona. Me gustaría tenerlo acá para hablar de cardiología, para hablar de medicina interna, para hablar de medicina de cuidado crítico. Vamos a ver cuándo se nos anima el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, ¿sí? Entonces eso, y para que hablemos de medicina de especies silvestres, y a pesar de que no estamos en este momento en el medio, pues podemos hablar sobre los ojos del agua, sobre oftalmología en cetáceos, en muchos animales, medicina de primates, de orangutanes. Tuve la oportunidad de estar con gorilas de montaña, medicina de tigres y de grandes felinos y de megavertebrados, naves en cetáceos, todo esto. Recuerden que soy médico veterinario. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Les presento a Cristal, todos la recuerdan. Hace un año, el 1 de diciembre, la recogí a los árboles de la casa en el 2022, con el ojito derecho totalmente explotado, le tiraron una papeleta. Hicimos un tratamiento de 4 a 6 meses, costoso, a costo de nosotros. Otra persona no sé si hubiese podido hacerlo. O sí, mucha gente quiere demasiado sus mascotas y sus hijos. Recuerde que nosotros los médicos veterinarios estamos para brindar la esperanza, para brindar esa posibilidad de vida a las mascotas, porque no solamente para ella, Nina también quiere vivir, sino que ella tiene unos papás que también la quieren tener al lado de ella y debemos de luchar por eso. Por eso no hago eutanasias. Nunca en mi vida he hecho una eutanasia de más de 30 y punta de años. No soy capaz. Por eso me dediqué al cuidado crítico, para tratar al paciente terminal y poder hacer lo mejor por ellos. Podemos hacer muchas cosas por las mascotas. Toca leer un poco, colegas, toca más sacrificio. Esto es un apostolado, esto es de estudiar todos los días. Si alguien me preguntase que soy médico veterinario, le diría que soy estudiante de medicina o estudiante de medicina humana, porque la medicina es para toda la vida. De las únicas profesiones que hay que estudiar toda la vida son las carreras médicas. Somos estudiantes, ¿cierto, doctor Jiménez? Somos estudiantes de medicina para toda la vida. Recuerde que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Colega, antes de vestirse de médico,
colega, vístase de humildad. Charle con la gente, hable con la gente, explíquele todo esto. De eso que Dios, de Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Muchos dirán que es Albeitar. Fueron los primeros curanderos de la época, los primeros médicos veterinarios, médicos humanos que por allá por el 1600 hacían albeitería en la península ibérica. Inclusive había la carrera de albeitería antes de que Claude Bourgelat en 1761 creara la primera facultad de medicina veterinaria, y era una carrera de 4 años. También hay videos sobre la historia de la medicina veterinaria. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga. Hasta un próximo kit. Recuerden que somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. A usted muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. Seguimos haciendo por ella todo lo que podamos.